Cierra los ojos e imagina que estás sola en la cocina, tarde en la noche. La casa está silenciosa, pero hay un vacío que grita dentro de ti. Sobre la mesa, un pedazo de pastel, un paquete abierto, un plato con aquello que juraste evitar. Respiras hondo y sin darte cuenta te acercas. No es hambre, pero es algo que parece hambre. Es el alma pidiendo auxilio, es el dolor buscando alivio, es el corazón, tan herido, intentando anestesiarse una vez más. Tal vez nunca hayas pensado en esto de esta manera, pero ciertos alimentos no solo alimentan el cuerpo, se convierten en instrumentos espirituales de manipulación. Sí, suena extraño, lo sé, pero ¿y si te dijera que Satanás no entra por la puerta principal? No llega vestido de miedo, de dolor, de tentación obvia. No, él prefiere las rendijas. Entra silencioso, discreto, casi invisible, por las pequeñas concesiones, por los hábitos aparentemente inofensivos, por las elecciones que ni siquiera notas que estás tomando, día tras día. Buscas consuelo, buscas un alivio rápido, una sensación de que tienes el control, y la comida ofrece eso, ¿no es así? Un placer inmediato, un descanso, un abrazo, pero pronto llega el peso, la culpa, el vacío, y el ciclo comienza de nuevo. Sientes que no tienes fuerzas para romperlo, que ya no sabes qué es hambre de verdad y qué es solo un deseo emocional, una carencia no atendida, una oración que no tuvo respuesta. Y mientras intentas silenciar ese dolor con alimentos, vas, sin darte cuenta, creando un aprisionamiento vibracional, un lugar donde tu frecuencia espiritual se debilita y te vuelves vulnerable. Charles Stanley decía que las pequeñas concesiones abren grandes brechas espirituales, y tenía razón. No son los grandes pecados los que nos derriban primero, es la suma de las pequeñas elecciones, de los hábitos automáticos, de los escapes silenciosos. Satanás no grita, susurra, se instala en el exceso, en la compulsión, en lo que parece inofensivo, pero sabotea el alma. Billy Graham también advertía, el pecado rara vez se presenta en su forma más grotesca, sino sutilmente, como una necesidad legítima mal dirigida. Comer no es pecado, comer es necesidad, es celebración, es comunión. Pero es cuando comer se transforma en fuga, cuando se convierte en muleta emocional, cuando pasa a ser un escondite para no enfrentar lo que Dios está queriendo tratar en ti. Lo sé, tal vez estés escuchando esto ahora, sola, y pensando, no soporto más este ciclo. Tal vez ya hayas intentado parar, cambiar, controlar, pero parece que siempre regresas al mismo lugar, al plato, al dulce, al salado, al paquete que esconde tu angustia y expone tu debilidad. Pero no estoy aquí para hablar de dietas, no estoy aquí para imponer reglas, restricciones, ni para llenarte de culpa. No, estoy aquí para invitarte a algo mucho más profundo, un viaje hacia la liberación espiritual, neuroemocional y vibracional, para que percibas que no es solo lo que comes lo que está moldeando tu cuerpo, sino lo que estás permitiendo que moldee tu alma. ¿Y si ese hambre que sientes no es por comida? ¿Y si esa voluntad que no puedes controlar es en realidad un grito de tu alma, pidiendo presencia, pidiendo acogida, pidiendo a Dios? Respira y ven conmigo. No se trata de dieta, se trata de cura, se trata de conciencia, se trata de romper pactos invisibles y elegir día tras día una nueva forma de alimentarte, de nutrirte, de liberarte. Hay un momento en que la mujer mira el alimento, pero en realidad está mirando un consuelo que nunca llega. No lo sabe, pero está intentando silenciar una angustia que no encuentra palabras, un vacío que no encuentra nombre. El hambre que siente no es la del cuerpo, sino la del alma. Y entonces come, no porque quiere, sino porque necesita anestesiar la ausencia de respuestas espirituales, el dolor que quedó atragantado, la oración que quedó suspendida en el cielo y nunca bajó como respuesta. Cada bocado parece calmar, parece, por instantes, llenar, pero pronto se disuelve, como arena entre los dedos. Lo que queda es un ciclo, un patrón compulsivo, un ritual inconsciente donde el alimento es el disfraz y el alma permanece gritando, silenciada,
callada, solitaria. Los alimentos hipercalóricos, dulces, salados, ultraprocesados, activan la dopamina casi instantáneamente, ofreciendo esa breve ilusión de placer, una chispa de alegría, un pequeño alivio, pero pasa, y cuando pasa, la insatisfacción regresa aún mayor junto con la culpa, con la vulnerabilidad espiritual, con la sensación de que no hay forma de romper. La neurociencia lo confirma. Esta hiperestimulación alimentaria activa el circuito de recompensa cerebral, debilitando no solo el autocontrol, sino también la disciplina espiritual. Lo que era solo una elección se convierte en prisión. Lo que parecía simple se transforma en una apertura para manipulaciones invisibles, para voces espirituales opresoras, para un debilitamiento vibracional silencioso pero devastador. Y el alma, desconectada de la verdadera nutrición, busca desesperadamente estímulos materiales vacíos. Intenta satisfacerse con lo que no puede alimentar, intenta llenar lo espiritual con lo material, y falla, siempre falla, y entonces come más y ora menos, busca más el plato y menos el altar, silencia el grito y evita la oración. Por eso te invito ahora a detenerte un instante y contemplar qué estás comiendo para silenciar lo que deberías orar, qué estás ingiriendo para callar lo que deberías presentar ante Dios con lágrimas. La compulsión alimentaria no es solo un problema físico, es un síntoma espiritual, es el hambre de Dios, disfrazada de hambre por comida. Es el clamor no verbalizado, que intenta desesperadamente ser anestesiado, pero que solo será verdaderamente saciado. En lo secreto, en la presencia, en la oración silenciosa, en esa misma cocina, pero ahora, con el corazón abierto y el plato vacío. Existe un alimento que parece inofensivo, incluso necesario, un dulce al final del día, un pequeño placer después de un momento difícil, un regalo silencioso para el alma cansada. Pero lo que muchos no perciben es que detrás de ese dulce se esconde una trampa invisible que sabotea no solo la salud física, sino también la frecuencia espiritual, la claridad emocional, la capacidad de escuchar la voz de Dios con profundidad y nitidez. El azúcar y todos sus disfraces refinados eleva artificialmente la energía, genera esa euforia breve, ese alivio instantáneo, y poco después lanza el cuerpo y el alma a una caída abrupta. Una oscilación que no afecta solo el estado de ánimo, sino también la percepción espiritual. Lo que parecía un consuelo se revela como un bloqueo. Lo que parecía inofensivo se transforma en un velo entre tú y la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has creído silenciosamente en la idea de que comer algo dulce me hará sentir mejor? Ese mito se repite, se refuerza y perpetúa un autosabotaje vibracional. Porque al buscar ese placer artificial, no solo alimentas el cuerpo, sino que refuerzas inconscientemente un ciclo emocional que embota, que anestesia, que aleja. El azúcar no solo afecta el metabolismo, embota la sensibilidad espiritual, aleja de la claridad, crea confusión, alimenta ruidos que sofocan lo sutil, lo delicado, lo que solo puede percibirse en el silencio del alma. La glucemia desregulada impacta la producción de serotonina, de cortisol, altera el estado de ánimo, genera irritabilidad, produce fatiga espiritual. Y cuando menos lo percibes, esa mujer que buscaba un alivio se encuentra agotada, confundida y lejos de su esencia espiritual. Así como la miel corrompida amarga la boca, el dulce en exceso intoxica el alma. No es el sabor lo que contamina, es el exceso, es la necesidad distorsionada, es el impulso no filtrado, es la búsqueda ansiosa por un placer que no sacia, que no cura, que no resuelve, sino que solo esconde, temporalmente, la verdadera necesidad del alma. Y entonces la mujer se pregunta, ¿por qué está tan distante? ¿Por qué parece no escuchar más la voz del Espíritu? ¿Por qué la oración suena vacía? ¿Por qué la palabra no calienta como antes? Y la respuesta, muchas veces, está ahí, escondida en ese gesto repetido, en ese dulce silencioso, en ese azúcar espiritual, que parece tan pequeño,
pero que tiene el poder de bloquear manifestaciones, impedir expansiones, silenciar revelaciones. Tal vez ahora, en este exacto momento, sientas que esto habla contigo, no como acusación, sino como una invitación a percibir que no todo dulce endulza la vida, que no todo placer alivia, que no toda energía es verdadera, y que hay cosas que solo la presencia de Dios puede hacer florecer, aclarar, manifestar, y tal vez sea hora de dejar el dulce para buscar el dulce, que es Él. Hay un tipo de alimento que llega empaquetado, listo, fácil, accesible. Un paquete que se abre sin esfuerzo, una caja que basta calentar, un sabor que no requiere preparación, afecto o intención. Y es en ese aparente consuelo donde reside una de las trampas más sutiles de la vida espiritual, la pasividad. No solo del cuerpo, sino del alma, de la voluntad, del espíritu que, poco a poco, se acostumbra a ser nutrido de cualquier manera, sin conciencia, sin presencia, sin reverencia. Recurrir frecuentemente a alimentos ultraprocesados puede parecer una solución práctica ante la sobrecarga emocional, las tareas acumuladas, el agotamiento que pesa sobre los hombros. Pero, paradójicamente, lo que parecía aliviar amplifica aún más la sensación de agotamiento, profundiza la desconexión, debilita la vibración espiritual. El alimento que debería sostener pasa a sabotear, anestesiar, adormecer. Cuando el cuerpo es nutrido con productos pobres, artificiales, desvitalizados, no es solo la salud física la que se fragiliza. La frecuencia vibracional también se apaga, como una llama que pierde oxígeno. Y, en ese estado de debilitamiento, el alma se ve vulnerable, sin fuerza, sin claridad, sin dirección. Surge entonces la apatía, la procrastinación, la falta de propósito. La mujer pasa a confundir el cansancio físico inducido con la ausencia de llamado, con estancamiento espiritual, con una vida que perdió fuerza y sentido. Antes de cada comida, un movimiento silencioso podría suceder, una pausa, una respiración, una pregunta. ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Nutrición o anestesia emocional? ¿Sustento para la jornada o alivio pasajero para el dolor? ¿Un gesto de amor propio o un ciclo inconsciente más de autosabotaje? Esta reflexión no es una acusación. Es una invitación a percibir que muchas veces, así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, también entregamos, sin darnos cuenta, nuestra fuerza espiritual por un placer alimentario efímero, una elección pequeña, un alimento aparentemente inofensivo, pero que en el fondo representa la entrega de lo más precioso, la energía, la vitalidad, la disposición espiritual. No se trata de eliminar alimentos o imponer reglas, sino de cultivar presencia, conciencia, reverencia, de transformar cada elección alimentaria en un acto de alineación con la vida, con la misión, con el llamado, porque no es solo el cuerpo el que se alimenta, el alma también se nutre o se intoxica a partir de esas elecciones silenciosas, repetidas, muchas veces automáticas, pero que moldean el estado vibracional, la sensibilidad espiritual y la capacidad de permanecer firme, lúcida y despierta en el camino. Hay un patrón silencioso que poco a poco se infiltra en la vida emocional y espiritual de la mujer, la idea de que la comida sirve para calmar, premiar o distraer. Desde la infancia, la cultura enseña que, ante un sufrimiento, una victoria, una frustración o una conquista, el alimento es la respuesta. Celebrar con comida, aliviar con comida, silenciar el dolor con comida. Ese ciclo se repite, se refuerza y se convierte casi en una identidad. Pero lo que pocos perciben es que, al hacer esto, la energía espiritual va siendo desviada hacia gratificaciones inmediatas. Aquello que debería ser canalizado hacia la expansión, hacia la oración profunda, hacia la manifestación consciente de nuevos estados de vida, termina siendo drenado por los hábitos automáticos que ofrecen placer instantáneo, pero bloquean la verdadera transformación. La neurociencia revela que el hábito de comer para sentirse mejor condiciona el cerebro a reforzar patrones limitantes. El circuito de recompensa se activa, el alivio se experimenta,
Pero luego surge la frustración, la culpa, la sensación de que algo siempre falta. Y así se instala un ciclo vicioso que impide la expansión vibracional necesaria para que nuevas manifestaciones espirituales y emocionales puedan suceder. En el plano espiritual, esta dinámica alimenta estados de culpa y vergüenza. La mujer se siente débil, indisciplinada, incapaz de romper con esos patrones, y esa sensación la aprisiona. Comienza a creer que su identidad está ligada a esa debilidad, a ese comportamiento, y se aleja cada vez más de su verdadera identidad en Cristo, que es libre, plena, consciente y fuerte. Sin embargo, existe una práctica silenciosa y poderosa que no se trata de privación, sino de realineación, el ayuno consciente. No como castigo, no como imposición religiosa, sino como un acto de amor, de reencuentro, de purificación vibracional y espiritual. Un espacio donde la mujer no niega sus necesidades, sino que elige con claridad cuáles son las fuentes que realmente desea para nutrirse. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta no es solo una frase, sino una invitación a una inversión profunda de prioridades. El alimento del cuerpo es importante, pero el alimento del alma es indispensable. La mujer que comprende esto comienza a percibir que su fuerza espiritual no está en resistir al alimento, sino en elegir conscientemente qué es lo que realmente quiere manifestar en su vida, ciclos de dependencia o ciclos de liberación, un alma anestesiada o un alma despierta, una existencia basada en la compensación o una vida movida por la manifestación consciente de la voluntad divina. Desde el principio, el alimento fue mucho más que una necesidad biológica. Fue un símbolo espiritual, un medio de expresión, una decisión cargada de consecuencias eternas. En el Edén, Eva no solo comió un fruto, cedió al engaño de una necesidad distorsionada, creyó en la mentira de que aquello podía suplir algo que en realidad solo Dios podía ofrecer. Y, a partir de ese gesto, toda la humanidad experimentó la ruptura, la separación, el distanciamiento. Hoy, el escenario no es muy diferente. La banalización del acto de comer, hecha muchas veces sin ninguna conciencia espiritual, transforma cada comida potencialmente en un pacto silencioso con patrones que nos esclavizan. No se trata de demonizar el alimento, sino de percibir que, cuando se come sin presencia, sin discernimiento, sin alineación, el cuerpo es nutrido, pero el alma puede estar siendo aprisionada. El gesto que debería ser un acto de vida, de comunión, de celebración, se convierte, sin darse cuenta, en una repetición automática de elecciones que alejan de la identidad espiritual y fragilizan la resistencia emocional. La revelación más dura y al mismo tiempo más liberadora es que no son solo los grandes pecados los que nos alejan de Dios. Son muchas veces las pequeñas elecciones repetidas, los hábitos silenciosos, las concesiones cotidianas que, juntas, moldean nuestra identidad espiritual y determinan el estado vibracional en el que vivimos. Cada decisión, cada alimento, cada rutina alimentaria puede ser, consciente o inconscientemente, una afirmación de quiénes somos y de dónde estamos espiritualmente. Por eso, hay un camino posible y poderoso: transformar cada comida en un acto de alineación espiritual. Antes de comer, elevar el pensamiento, agradecer, consagrar, pedir dirección, no como un ritual religioso, sino como un gesto de presencia, de amor, de intención vibracional elevada. El alimento, entonces, deja de ser un pacto inconsciente con la esclavitud y pasa a ser una expresión de libertad espiritual. Comer en la mesa del Señor o participar inconscientemente de las mesas del mundo. Esa es la elección silenciosa, diaria, que cada mujer hace, muchas veces sin darse cuenta. No se trata de lo que está en el plato, sino de lo que está en el alma, de quién guía la decisión, de qué espíritu está siendo alimentado. Y, cuando esta conciencia despierta, el alimento deja de ser solo una fuente de energía y pasa a ser un símbolo de liberación, un testimonio silencioso de que la mujer ya no es rehén de sus impulsos, sino que está alineada con su misión, su identidad y su intimidad con Dios. No se trata de una dieta,
No se trata de un menú restringido o de una lista de alimentos prohibidos. Se trata de conciencia espiritual y emocional sobre aquello que realmente alimenta el alma y moldea la frecuencia vibracional. Lo que está en juego aquí no es el peso ni la estética, sino la libertad espiritual, la capacidad de percibir que, al decir no a ciertos alimentos, la mujer está, en realidad, diciendo sí a su libertad emocional, a su autoridad espiritual, a su identidad más profunda. Charles Stanley siempre enfatizó que las decisiones aparentemente pequeñas poseen consecuencias espirituales eternas, y es exactamente en eso donde reside la belleza y la seriedad del tema que acabas de escuchar. Cada elección alimentaria, por más simple que parezca, es una expresión práctica de autoridad espiritual. Un acto silencioso pero poderoso que determina no solo el estado del cuerpo, sino principalmente la salud del alma y la capacidad de caminar hacia el llamado que Dios estableció desde siempre. Billy Graham complementaba esta visión con una frase que resuena como verdad atemporal. El verdadero cristiano es aquel que se disciplina hasta en las pequeñas cosas, porque sabe que la santidad no se fragmenta. No hay división entre lo espiritual y lo físico, entre lo emocional y lo biológico. Somos una unidad indivisible, y cada elección, cada gesto, cada rutina alimenta o debilita esa totalidad. Por eso, la invitación es esta: transformar cada comida en un altar de decisión espiritual, un lugar donde los pactos invisibles se rompen, donde los hábitos de aprisionamiento se quiebran, donde una nueva identidad de libertad vibracional se asume. No más como quien come para anestesiar, para llenar, para compensar, sino como quien se nutre para vivir, para cumplir su misión, para honrar el templo que es su propio cuerpo. Y si a partir de ahora, cada vez que te sientes a la mesa, lo hicieras no solo con el cuerpo, sino con el alma despierta, con la conciencia elevada, con la presencia plena, y si transformaras ese gesto tan cotidiano en la expresión más concreta de tu resistencia espiritual, de tu entrega, de tu consagración. No se trata de lo que está en el plato, se trata de quién está en la mesa contigo. Y cuando es el Señor quien te invita, todo alimento se vuelve sagrado, toda elección se convierte en oración, toda comida se transforma en comunión. Ese es el llamado, ese es el camino, ese es el altar que comienza en el plato.